La peste, por Albert Camus, capítulo 2, parte 1. Desde ese momento, la peste fue el único asunto en el que pensábamos todos. Hasta entonces, a pesar de la sorpresa y la inquietud que causaban aquellos acontecimientos singulares, cada uno de nuestros compatriotas continuaba sus ocupaciones como podía, en su puesto de siempre. Sin duda esto debía continuar. Pero cuando cerraron las puertas, se dieron cuenta de que estaban, y el narrador también, atrapados en el mismo lugar, y que había que hacer algo al respecto. De esa manera fue que, por ejemplo, desde las primeras semanas, un sentimiento tan individual como es el de la separación de un ser querido, se convirtió de pronto, mezclado a aquel miedo, en el sufrimiento principal de toda la población durante aquel largo exilio. Una de las consecuencias más notables del cierre de las puertas fue, en efecto, la repentina separación, sufrida por algunos seres que no estaban listos para ello. Madres e hijos, esposos, amantes, que creían aceptar días antes una separación temporal, se abrazaban en la estación sin más que 2 o 3 consejos, seguros de que volverían a verse unos días o pocas semanas más tarde, sumergidos en la estúpida confianza humana, apenas distraídos por la ausencia de sus preocupaciones habituales, y vieron de repente que se alejaban sin recursos, sin poder reunirse o comunicarse. Pues la clausura se efectuó horas antes de que se publicara la orden de la administración y, naturalmente, era imposible considerar los casos particulares. Se puede decir que esta devastación provocada por la enfermedad tuvo como primer efecto el obligar a actuar a todos como si no tuvieran sentimientos individuales. A partir de las primeras horas del día en que la orden entró en vigor, la administración fue asaltada por una multitud que exponía por teléfono o ante los funcionarios sus situaciones, todas interesantes por igual y al mismo tiempo igualmente imposibles de examinar. En realidad fueron necesarios muchos días para que nos diéramos cuenta de que nos encontrábamos en una situación sin compromisos posibles y que las palabras transigir, favor y excepción ya no tenían sentido. Inclusive la pequeña satisfacción de escribir nos fue negada. Por un lado, la ciudad no estaba conectada al resto del país por los medios de comunicación de siempre, y por otro, una nueva disposición prohibió toda correspondencia para evitar que las cartas pudieran ser vehículo de infección. En un principio hubo privilegiados que pudieron ponerse en contacto en las puertas de la ciudad con algunos centinelas que hacían guardia, quienes pasaban mensajes al exterior. Esto sucedió aún en los primeros días de la epidemia, y los guardias encontraban natural ceder a los favores por compasión. Pero al poco tiempo, cuando los mismos guardias se daban cuenta de la gravedad de la situación, se negaron a cargar con responsabilidades cuyas consecuencias no podían prever. Las comunicaciones telefónicas dentro de la ciudad, autorizadas al principio, ocasionaron tales disturbios en las cabinas públicas y en las líneas que fueron totalmente suspendidas por unos días y posteriormente se limitaron solo para los llamados con casos de urgencia, tales como una muerte, un nacimiento o un matrimonio. Los telegramas llegaron a ser nuestro único recurso. Seres ligados por la inteligencia, por el corazón o por la carne, eran reducidos a buscar los signos de esta antigua comunión
en las mayúsculas de un despacho de 10 palabras. Y como las maneras que se puede emplear en un telegrama son escasas, largas vidas en común o dolorosas pasiones, se resumieron rápidamente a un intercambio periódico de fórmulas establecidas tales como sigo bien, pienso en ti y cuídate. Había algunos que se empecinaban en escribir e imaginaban sin cesar combinaciones para comunicarse con el exterior, que siempre terminaban por ser ilusorias. Sin embargo, aunque algunos de los medios que ideamos servían, nunca supimos nada porque no recibimos respuesta. Durante semanas, lo único que hacíamos era volver a escribir la misma carta, a copiar los mismos informes y las mismas llamadas, hasta que al fin las palabras sangrantes surgidas de nuestro corazón no tenían ningún sentido. Entonces escribíamos mecánicamente para dar mediante frases muertas sentido a nuestras difíciles vidas. Y para concluir a este monólogo estéril y obstinado, a esta conversación estéril con un muro, preferíamos la comunicación convencional del telégrafo. Al cabo de unos cuantos días, cuando llegó a ser evidente que nadie podía salir de la ciudad, tuvimos la idea de preguntar si el regreso de los que estaban afuera serían autorizados. Tras unos días de reflexión, la administración respondió que sí, pero señaló tajantemente que los repatriados no podían y no podrían volver a irse bajo ninguna circunstancia, y que si eran libres de entrar, no lo serían de salir. Entonces, algunas familias, que eran pocas, tomaron la situación a la ligera y, poniendo por encima de toda prudencia el deseo de volver a sus familiares, invitaron a estos a aprovechar la oportunidad. Pero de pronto, los prisioneros de la peste comprendieron el peligro en que ponían a los suyos y se resignaron a sufrir la separación. En el momento que la epidemia se agravó, solamente se vio un caso en que los sentimientos humanos fueron superados por el miedo a la muerte entre torturas. Y no eran, como era de esperar, dos amantes que la pasión echara uno hacia el otro por encima del sufrimiento. Se trataba del viejo Castell y de su mujer, que se casaron hace muchos años. La señora Castell, unos días antes de la epidemia, fue a una ciudad vecina. No era una de esas parejas que ante todo son la imagen de una felicidad ejemplar, y el narrador está a punto de decir que lo más probable era que esos esposos hasta el momento no estuvieran realmente seguros de estar satisfechos de su unión. Pero esta separación brutal duró mucho, los llevó a comprender que no podían vivir separados el uno del otro. Y una vez que esta verdad salió a la luz, la peste era poca cosa. Pero esta fue una excepción. En la mayoría de los casos, obviamente, la separación no debía terminar más que con la epidemia. Y para todos nosotros, el sentimiento que llenaba nuestras vidas y que también creíamos conocer. Los oraneses, ya lo dijimos, tienen pasiones muy simples. Iban tomando una nueva apariencia. Maridos y amantes que tenían una confianza plena en sus parejas se encontraban celosos. Hombres que se creían frívolos en amor se volvían constantes. Hijos que vivían junto a su madre sin mirarla apenas ponían toda su inquietud y su nostalgia en aquel rasgo de rostro que avivaba su recuerdo. Esta separación brutal, que no tenía límites ni futuro previsible, nos dejaba desconcertados, sin poder reaccionar contra el recuerdo de esta presencia, aún tan cercana y ya tan lejana,
que ocupaba ahora nuestros